Ahí se está grabando la clase. Ahora vamos de nuevo. Bueno, les decía que esta es una investigación realizada en España y que se hizo un trabajo, una investigación con más de 200 profesores de primer grado y de tercero. Y era para ver un poco cuáles eran las estrategias o cómo el profesor favorecía el clima de aula, ¿ya? Y, eh, y la importancia que tiene el rol del profesor en el aula para manejar el clima y para tener buenos resultados. Me pareció que era interesante que lo viéramos. Si a alguien le interesa, bueno, se lo puedo subir a la plataforma, ¿cómo se llama? El artículo, ¿ya? Es de Carbonero, Martín Antón y Reollo. Ellos son los autores de este trabajo. Fíjense ustedes que dice que utilizaron un instrumento ellos para medir que es un cuestionario para medir el clima social de la clase. Y tomaron 6 variables: implicación en la clase, ayuda, tareas, competitividad, organización e innovación. ¿Ya? Este fue el cuestionario que ellos utilizaron, utilizando estas 6 variables del cuestionario. Pero a la vez hicieron dentro de su marco teórico, hicieron algunos autores, pusieron como Woolfolk el 2006, Alonso Tapia el 2005, y hay otros que han ido apareciendo, sobre la opinión que tienen algunos, según las investigaciones que se han realizado, han ido demostrando ciertas cosas respecto a el rol del profesor, las expectativas que tiene el profesor, cómo organiza la clase, etcétera, y que van influyendo en el éxito escolar. Por ejemplo, aquí dice, hay estudios que demuestran cómo la calidad, el estilo de enseñanza, las estrategias que emplean e incluso sus propias expectativas va a influir en el incremento de la motivación y el rendimiento académico de sus alumnos. Aquí está claro, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver el ánimo que le pone el profesor, las altas expectativas que tienen todos los niños, las oportunidades de aprendizaje que le brinda a los niños. Eso va a ir subiendo el nivel de exigencia que van a tener los niños, y a la vez el nivel de la educación que usted le está entregando, de la formación que le está entregando a los niños. Y por lo tanto, cuando los niños observan eso, se van dando cuenta, se van motivando. ¿Qué pasa cuando un profesor, por ejemplo, no planifica su clase y llega a la sala y dice, ya hoy día abran la página 30? ¿Qué hacen los niños? Desorden. Distinto es cuando el profesor llega con su clase preparada y dice, chicos, hoy día traje esta lámina porque vamos a trabajar en torno a ella. A ver, ¿qué se les ocurre que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué piensan hacer con ella? ¿Qué posibilidades nos da de aprender? Etcétera. Los niños se van a ir enganchando, pero los niños se dan cuenta cuando el profesor, ¿no es cierto?, no va preparado para la clase, cuando el profesor no tiene interés en hacer la clase. Y que eso desmotiva. Por lo tanto, uno tiene que llegar con todo el ánimo y con todo su material y todas las cosas que va a utilizar dispuesto para hacer su clase. No pensarla ahí mismo o decir, ya niño, vamos a hacer una prueba, pero a ver, pásame tu cuaderno. Voy a seleccionar 7 preguntas y listo. Eso no es una formalidad. Eso no es preparar una prueba. Eso no es evaluar a los niños. Entonces, este autor está destacando eso. Son numerosas las investigaciones que ya desde hace un tiempo muestran cómo la motivación influye significativamente en el aprendizaje del alumnado. Eso lo propone Alonso Tapia en 2005. Nosotros en la clase pasada estuvimos hablando de la motivación, pero desde otra perspectiva, desde más bien del lado técnico.
Hoy día estamos analizando una investigación que se hizo en torno a este tema y que arroja importantes ideas y resultados y con un marco teórico bastante interesante que nos está diciendo esto. La motivación de los niños. Usted me va a decir, profesora, hay motivación intrínseca y motivación extrínseca. Nosotros somos de la extrínseca. Pero ¿cuántas veces nosotros con nuestra actitud, con nuestro trabajo, podemos motivar a los niños y despertarle su motivación intrínseca para que él quiera aprender? Entonces, ojo con eso. También se ha observado cómo alumnos con una media o escasa motivación obtienen resultados más bajos en rendimiento académico y en el uso de estrategias de aprendizaje. En el 2005 Lozano. O sea, está comprobado que los niños que están desmotivados tienen bajos resultados. Por tanto, las carencias en habilidades de enseñanza adecuadas van a contribuir a la desmotivación del alumnado, condicionante principal de su poca implicación en las tareas escolares, el escaso e inadecuado uso de estrategias de aprendizaje y del bajo rendimiento académico y desfavorable clima escolar. Benito Carrasco Fernández. O sea, cuando los niños no tienen, porque dice las carencias en habilidades de enseñanza, el profesor no enseña desarrollando todas sus competencias y poniéndolas en juego frente a sus alumnos. Significa, ¿no es cierto?, que los niños es una condicionante para que los niños se impliquen menos en la tarea o que haya escaso o inadecuado uso de las estrategias de aprendizaje. Eso va a traer un clima desfavorable escolar y bajo rendimiento. Imagínense ustedes la importancia que tiene el profesor para poder motivar y poder lograr resultados de aprendizaje. Ustedes me van a decir, es que la educación está centrada en los niños. Es verdad, el niño es el que tiene que aprender, pero yo les quiero recordar que usted es el profesional de la educación. Usted es el que prepara los escenarios para que esos niños aprendan y aprendan como corresponde. Aprendan con respeto. Cuando el profesor prepara la clase, está respetando a sus alumnos, está respetando a sus apoderados, porque los apoderados confían en usted, a los niños. Van a dejar a los niños a la escuela y confían que el profesor va a hacer lo mejor que puede y que su hijo va a aprender, no a jugar a la pelota en una cancha, no a tirarse agua en el patio, no a subirse arriba de los bancos, sino que van a estar con su profesor trabajando. Entonces, es una tremenda falta de respeto cuando el profesor no llega preparado. Y más aún, más todavía, siempre es falta de respeto, pero peor aún cuando los niños tienen que desplazarse en distancias grandes para llegar al colegio a pie, con lluvia, con frío, con calor, con lo que sea. Entonces, chicos, esto un poco que yo traje hoy día como tema para que lo viéramos y lo conversáramos al final, es un poco tomar conciencia del significado que tiene su profesión, del significado que tiene nuestro trabajo, lo que trascendemos en el tiempo frente a la familia y los niños. Por eso que nuestro trabajo no es sencillo, no es fácil. Es cierto, dice que los alumnos, la filosofía de logro de una verdadera educación de calidad debería llevar al profesorado a una reflexión constante sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto cuando nosotros les decimos vamos a hacer una práctica reflexiva. Entonces las reuniones de práctica que hacíamos también en presenciales, nosotros decíamos una reunión de práctica reflexiva, es decir, cada uno cuenta su experiencia
y nosotros vamos a ir viendo cómo podemos mejorar, o cómo podemos mejorar el error o aprender de los aciertos. Ahí nosotros estamos haciendo una reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque usted está contando, narrando lo que ve de su profesor guía como su propio quehacer. Y la idea no es comentar lo que hace bien o lo que hace mal el profesor guía, sino que la idea es que aprendamos, porque obviamente él tiene mucho más experiencia que usted en el aula. Entonces nosotros tenemos que aprender de ello, y aprendemos de lo bueno y lo malo, aprendemos de los errores que no tenemos que cometer, y de lo bueno lo dejamos para nosotros para poder aplicarlo cuando le corresponda. Por lo tanto, esto de la reflexión constante es muy importante. Y también es importante que seamos criteriosos y juiciosos con la reflexión, en el sentido de que tenemos que señalar lo positivo y lo negativo que hicimos en el día o en la mañana o en la clase. Tenemos que tener la capacidad de reconocer nuestros errores, de decir, mira, hoy día la clase me salió espectacular, me quedé feliz. Y a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa. Pero hay otros días en que la clase estuvo ahí y uno dice, y se pone a pensar uno y está reflexionando, ¿por qué no me resultó? ¿Qué pasó hoy día? ¿Sería mi estado anímico? ¿Sería que el recurso que traje, el material, no fue adecuado? ¿Los niños estaban decaídos? ¿Tenían frío? ¿Qué les pasó? ¿Mucho calor? Eh, las actividades que elegí no fueron las más adecuadas. Los niños no aprendieron con la clase. Entonces, todo eso es una reflexión que nosotros tenemos que hacer permanentemente en nuestro trabajo. Es cierto que los alumnos pueden y deben aprender por sí mismos, pero también lo es que el aprendizaje puede hacerse con más rapidez y eficacia si se les ayuda. Román el 2006. Y aquí estaría el tema de la interacción social y de la teoría del desarrollo de, ¿cómo se llama?, de Vygotsky, cuando dice, habla de los intermediarios, que un niño pues, aprende siempre que sea, aprende más si un niño aprende guiado por un adulto o monitoreado por el adulto, ¿cierto? O que le vaya dando orientaciones. Cuanto más alta sea la relación entre el estilo de enseñanza del profesor y el estilo de aprendizaje del alumno, más altos serán los logros de los estudiantes. Hervas 2005. Es decir, cuando el profesor conoce, esto tiene algo que es que está ahí como implícito, ¿no es cierto? Cuando el profesor conoce a sus alumnos, sabe cómo va a enseñar ciertos contenidos. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Cuando el profesor conoce a sus alumnos, por eso que es importante el diagnóstico escolar. Saber cuáles son las fortalezas y debilidades de mis niños. De esa manera, yo puedo preparar bien mi clase, puedo hacerla más pertinente, puedo concordar con el estilo de aprendizaje de mis alumnos. Y si yo logro hacer eso, más altos van a ser mis logros escolares. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos, con lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. Porque de repente nosotros decimos, ah, con esto está bueno. No, para eso usted tiene que tener en mente a sus 30 niñitos. Tengo 5 integrados, tengo 2 hiperkinéticos, tengo 15 de aprendizaje lento, tengo 8 de aprendizaje normal, y todo eso yo lo tengo que tener en mi cabeza. Tengo 2 niños que todavía no leen, y en torno a esa realidad yo voy a utilizar un estilo de enseñanza. Voy a decir, voy a enseñar de este modo, cosa que pueda enganchar con todas las realidades que tengo en mi sala.
Y además el otro es la diversidad de estrategias, que también es importante porque en la medida que yo voy haciendo distintas actividades, a lo mejor hay niños que lo van a aprender con la primera, pero a lo mejor hay niños que van a aprenderlo con la cuarta actividad. Ahí recién les va a hacer clic cómo se hace. Y nosotros tenemos que llevar preparados como para que los niños puedan trabajar. Después dice, es imprescindible que el profesorado conozca que, letra A, los diferentes modos de enseñar implica diferentes modos de aprender, que es lo que estamos hablando recién, ¿cierto? Si yo tengo aquí entra el otro tema que es el dominio A del marco para la buena enseñanza. El profesor domina el contenido que enseña. Cuando el profesor domina los contenidos que enseña, el profesor lo enseña de 10 formas distintas. Pero si yo apenas lo entiendo y apenas lo leí para poder hacer la clase, en la sala se me va a notar porque un niño me va a decir, pero profesor, ¿y cómo entonces se hace esto? Y ahí cri cri, porque lo había visto de una sola manera, porque no lo vio antes, no lo estudió profundamente, etc. Cuando el profesor conoce y domina lo que va a enseñar, puede tener diversidad de modos de enseñar y de explicar. Y eso implica diferentes modos de aprender. O sea, ahí llego a la diversidad. Ahí permito que todos mis niños puedan aprender. Aprendieron con A, aprendieron con B, aprendieron con C, con D, con Z. Pero aprendieron, todos. En algún momento engancharon. B, hay diferentes tipos de enseñanza para diferentes tipos de aprendizaje. Aquí estamos abocándonos más que todo a la diversidad del aula. La actividad del alumno guarda una estricta relación con la enseñanza que ha recibido. Es decir, si el profesor está entregando un contenido y está entregando información a los niños, después los niños van, y depende de cómo usted lo haya realizado, los niños van a tener una respuesta. Y el niño va a estar trabajando de acuerdo a lo que usted le va orientando, de acuerdo a lo que usted le va solicitando que haga en el camino. ¿Ya? Por lo tanto, tiene mucha relación que si yo me siento en el escritorio adelante y los miro todo el rato y les doy un cuestionario para que hagan solo, los niños no se van a implicar en el trabajo. Los niños se van a aburrir. Es usted el que tiene que estar orientando, apoyando, viendo cómo lo hacen, enseñando, dando la clase. Es muy raro que un buen profesor se siente cuando da la clase. Generalmente está rondando todo el día en las distintas actividades a sus niños y está respondiendo preguntas, va pasando, respondiendo dudas. Y los niños trabajan. Entonces, cuando nosotros decimos que los niños son desordenados, que no quieren aprender, que en su casa no le enseñan modales, lamentablemente les tengo que decir que el problema lo tiene usted en la sala, porque usted es el que no trabaja junto a sus niños, el que no va orientando, el que no lleva preparada la clase, el que está siempre haciendo actividad emergente, el que no busca actividades entretenidas para que los niños aprendan, el que nunca lleva algo motivador para su clase. Entonces, ojo, ahí entra el profesor reflexivo. ¿Qué estoy haciendo yo por mis estudiantes? Y que la letra D, el trabajo del docente se refleja en el aprendizaje y la motivación del estudiante. Todo esto tenemos que tenerlo claro nosotros como profes. El docente es muy importante a la hora de lograr éxito en el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué se requiere del docente? Mejorar las habilidades docentes para mejorar variables internas como externas que condicionan la motivación, y una de ellas el clima de aula. O sea,
hay que mejorar las competencias, mayor preparación para el profesor. Actualmente no se ha superado el modelo tradicional de educación, lo que podría explicar la falta de adaptación del profesorado a un modelo centrado en el alumno y en la adquisición de competencias. Es decir, todavía estamos un poco trabajando como en el pasado. Todavía hay un modelo tradicional de educación instalado. El profesor todavía no logra adaptarse a que el alumno es el que, donde tenemos que centrar el aprendizaje. El alumno es el que aprende, el alumno es el que investiga, el alumno es el que busca, el alumno que llega a la respuesta. Y nos ha costado entender que nosotros damos los insumos para que él lo haga. Y dice, y en la adquisición de competencias. Benito en el año 2009 dice, la gran necesidad es una formación permanente, con un mayor rigor pedagógico y propuestas metodológicas más específicas, que permitan al profesorado adquirir habilidades que realmente puedan enfrentarse a los nuevos desafíos educativos actuales o nueva situación educativa actual. Es decir, aquí están hablando de la formación continua. El profesor debe estar en constante preparación. Eso está claro, o sea, no podemos quedarnos con el título de pregrado. Pregrado nos da las primeras herramientas, pero nosotros tenemos que seguir estudiando, porque cada vez vamos a querer ir adquiriendo más experiencia, más dominio y también yendo a buscar nuestro camino. ¿Vamos a seguir estudiando para el área administrativa o vamos a seguir estudiando para el aula? Por lo tanto, ¿qué se requiere? Miren lo que dice aquí, rigor pedagógico, porque está claro que ser profesor no es cualquier cosa. Ser profesor es de mucha responsabilidad y se requiere de rigor pedagógico y propuestas metodológicas específicas, es decir, para que el profesor tenga claridad de lo que tiene que hacer en el aula. Encontrarse, dice, con profesorado que ponga en juego habilidades docentes eficaces se puede convertir en una forma efectiva de recuperar a estudiantes con baja motivación y rendimiento académico. Es decir, las habilidades del docente, aquí es lo que más se destacó en esta investigación, las habilidades del docente para poder enseñar. Y dentro de esas habilidades, ¿no es cierto?, tenemos que entender que el profesor domina el contenido que enseña, que el profesor prepara su clase, que el profesor siempre va a ir de manera progresiva enseñando a los niños, que el profesor va a optimizar el tiempo de la clase, que el profesor va a realizar el inicio, desarrollo y cierre de la clase, que el profesor va a llevar los recursos adecuados, que el profesor va a respetar y va a trabajar con todos los niños del aula, que el profesor va a crear un ambiente dentro de la sala de trabajo armonioso, de respeto. Eso serían las habilidades docentes. Es importante utilizar variados estilos de enseñanza para atender la diversidad de los alumnos, lo que estábamos hablando hace poco. Tener propósitos y objetivos claros. Esto es muy importante, ¿no es cierto? ¿Para dónde voy con mi curso? ¿Qué quiero lograr con ellos? Tomé el segundo año y los niños no leen, que lean primero. Ese es mi propósito, mi objetivo. Y voy a enseñarle a leer hasta que lean comprensivamente todos los chiquillos. Y de ahí me voy a ir con los contenidos de segundo. Voy a buscar libros de primero para enseñarles a leer bien. Ahí tengo un objetivo claro. Pero si yo digo no importa, que queden repitiendo, total la profe que los tome el próximo año les enseña. Eso es mediocridad pura. Y no creo que usted vaya a estudiar 5 años para que me diga eso. El profesor debe conocer qué es lo que está haciendo, por qué
lo está haciendo. Y además creer en ello, utilizando estrategias y técnicas idóneas. O sea, yo tengo que saber por qué estoy haciendo, qué contenido estoy pasando, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a enseñar? Y después saber por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué de esta manera y no de esta otra? ¿Por qué enseño a leer con el método analítico y no con el sintético? ¿Por qué uso el fonético y no el analítico? Y saber que estoy enseñando con un método sintético o uno analítico o un mixto. Pero tengo que saber qué estoy haciendo. ¿Por qué lo hago? Porque tengo niños con este. O estoy usando ambos métodos en grupos distintos, uno con el analítico y el otro sintético. ¿Y por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque tengo niños que les cuesta aprender, tengo niños con dificultades, entonces algunos aprenden con este, el otro con el otro. Por lo tanto, estoy utilizando estrategias y técnicas idóneas. Y por último, dice, la actividad docente no debe basarse exclusivamente en un solo estilo de enseñanza, sino que la acción educativa debe ser flexible y dinámica, atendiendo a la diversidad del alumnado y a los estilos de aprendizaje, utilizando una serie de pautas de actuación docente que contribuyan a mejorar el clima de aula. O sea, no puede solo basarse la enseñanza en el estilo. También está la flexibilidad, el dinamismo en el aula, la diversidad del aula, los estilos de aprendizaje de los niños. Por lo tanto, y utilizar una serie de pautas de actuación del docente. O sea, no me puedo quedar solo con un estilo de enseñanza, sino que tengo que ir buscando las estrategias para que todos mis niños aprendan. ¿Para qué? Para mejorar el clima de aula. Y cuando mejoramos el clima de aula, estamos mejorando la motivación y el aprendizaje. Me gustaría saber ahora, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Es factible lograrlo como profesor? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que ustedes observan? Escucho algunas opiniones. Y ¿Y profesora, profesora? ¿Sí? obviamente la Obviamente la motivación, motivación, como muchas como de las muchas de las emociones, emociones, se se transmite y transmite. muchas veces Muchas eso veces tiene que eso ver tiene que ver no solo con el tono de voz o con la intención que uno le pone al trabajo. Si bien es cierto, como profesor vamos a tener que estar pendientes de múltiples áreas, Sí, porque bien, aquí esto, el mismo ejemplo que estamos viendo, me recuerda un poco a lo que hicimos en el estudio de caso y cómo los cambios de profesores que habían en el estudio de caso influían directamente en los resultados del estudiante. claro, absolutamente. Y por eso que nosotros, por eso que les digo que nuestra responsabilidad de pedagogo es muy importante. De repente uno puede rescatar a un alumno de una situación muy difícil y después ser muy buen estudiante. Y eso, chiquillos, se da en todos los niveles, no solo en básica. Se da en preescolar, en básica, en media y en el nivel universitario también. También se da. Entonces, el profesor es profesor siempre y en todos los niveles. No es que un nivel sea más complejo o menos complejo o más fácil. No, porque el profesor como tal, cuando lo es, cuando realmente lo es, va a estar cumpliendo con todos estos roles y con todas estas tareas que dice acá este artículo que estuvimos revisando. ¿Te fijas? Por lo tanto, no es privativo de algún nivel, no. En todos los niveles se da. ¿Alguna otra opinión? ¿Es posible realizarlo en la escuela? ¿Es posible mejorar?
¿Ustedes como profesores lo creen posible? ¿Lograr este clima de aula, lograr esto, lo creen posible? Y sí, profesora, si bien la mayoría de los estudiantes, lo normal, o bueno, lo medio común que en ocasiones se dice, es que ¿Mm? los niñitos van al colegio y a la escuela obligados, pero llega un momento en el que los niños, cuando en cierta manera tienen la química con la asignatura, cuando ya se sienten parte de un grupo, cuando ya hay una cierta identidad como, no solo como sala, sino que como colegio, porque hay muchos colegios que tienen como una visión muy propia y tratan de crear una comunidad educativa muy rica, muy unida, incluso cuando sobre todo, yo lo he visto en colegios muy pequeños sobre todo, no he tenido la Sí, experiencia en verlo en colegios grandes o colegios conocidos así regionalmente y ese tipo de cosas, no, lo he visto en colegios más bien pequeñitos y más bien vulnerables también. claro, sí. Sí, y generalmente esta comunidad que tú hablas tan cercana, generalmente se da en las escuelas rurales o en escuelas que tienen poquitos alumnos, poquitos, pero generalmente sean escuelas rurales, que hay una convivencia entre la escuela con la comunidad y la comunidad con la escuela y entre los niños y el profesor, que realmente enriquece el ambiente y enriquece el aprendizaje de los niños. Entonces, hay que tener cuidado con eso, cómo nosotros abordamos la tarea de enseñar, cómo nosotros nos vamos acercando a los niños. Ustedes van a trabajar con niños, chicos de 6 años hasta 12, 13 años en séptimo, octavo, y van a ir pasando algunos a lo mejor mucho tiempo por primer ciclo, después van a ir por menciones, trabajando, se van ubicando en las escuelas y eh, se van a dar cuenta que los niños ahí preadolescentes también tienen su propio estilo y también hay que buscarle la forma de cómo llegar a ellos, de cómo trabajar con ellos y de cómo conquistar su interés para que ellos eh, puedan avanzar. Si al profesor lo que le interesa es que los alumnos aprendan. Yo el otro día le decía a unos alumnos, a mí no me interesa poner malas notas, porque eso a mí no me llena el ego. A mí me satisface el ego cuando yo tengo alumnos que han aprendido. Y digo, pucha, qué bueno, porque quiere decir que me entendieron. Le expliqué de una manera, le expliqué de otra. Ya, profe, ahora sí, ahora le entiendo. Ya, qué bueno, digo yo. Porque a mí no me gusta, o sea, evaluar. A veces puedo estar ocupada 5 horas evaluando un trabajo o una prueba, porque al menos no me demoro en evaluar con razón escrita. 5 horas para poner 2,8, 3,1, no tiene gracia porque es un tiempo para mí perdido. Pero sí es un tiempo ganado cuando a mis alumnos les va bien. Quiere decir que lo aprendieron. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando los switches. De repente hay profesores que porque dejaron 20 alumnos reprobados están felices, así, ¡ay, mi curso! Corta cabeza mi curso. Y yo estaría súper complicada. Porque yo iría, a ver, me estaría cuestionando, me estaría diciendo, ¿por qué mis alumnos no están aprendiendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué podría mejorar? ¿Cómo lo podríamos hacer para que los estudiantes aprendan más? O sea, yo creo que ahí uno tiene que cuestionarse. Y no es que nos cuestionemos solo cuando trabajamos en el nivel de básica, tenemos que cuestionarnos en todos los niveles. En todos los niveles tenemos que cuestionarnos. Aquí no se trata de pillar al alumno, al que no estudió y aquí tiene el rojo. No, se trata de que vamos aprendiendo juntos. Y la satisfacción del profesor es que todos aprendan. No las repitencias, no las reprobaciones, eso para mí no me satisface. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir mejorando y cambiando la idea de lo que es la enseñanza y el aprendizaje, evolucionando. Porque si yo me quedo con que tengo 30 alumnos
no sé, pues 30 alumnos reprobados o tengo 10 alumnos repitentes en básica. Digo, qué bueno, para que vean cómo es el profesor. No. Tengo que lograr que esos 10 niños aprendan de básica y los 30 reprobados no se me vuelvan a repetir. Algunos será porque no estudian, porque por último, no sé, de repente carretean mucho, no sé. Pero si tengo tantos alumnos reprobados, yo me preocuparía. Entonces, esas cosas, el ánimo reflexivo, nosotros no lo tenemos que perder por ningún motivo. Nosotros tenemos que mantenernos, ¿no es cierto?, preocupados de cómo es mejor que aprenden mis estudiantes. Bien, ¿alguna otra opinión, chiquillos? Parece que no, todos me están escuchando, ¿sí? Los que están en la clase. Bien, chicos, vamos a dejar hasta aquí la clase por hoy porque eso era lo que me interesaba conversar con ustedes, dejarlo así como terminar en alta, así. La responsabilidad que tengo como profesor, mi carrera es súper importante, voy a ser parte de la construcción social porque yo voy a tener 30 niñitos que si son buenos alumnos, buenos estudiantes, van a poder mejorar la sociedad. Y por eso traje este tema como para cerrar hoy día las clases. Yo los quiero invitar el próximo semestre, parece que están conmigo de nuevo, y los quiero invitar a que sigamos haciendo el empeño, como dé lugar en las condiciones que estemos. Pareciera ser que el tema de la salud, por este tema de pandemia, parece que se está complicando porque estamos retrocediendo en la fase. Por eso mismo que tenemos que ser responsables y cuidarnos cada uno de nosotros para que esto no se siga agravando, chicos. Así es que yo les quiero pedir en primer lugar que se cuiden, que a lo mejor la Navidad, el Año Nuevo va a ser con el grupito que estamos en la casa nomás, porque no se puede compartir más para cuidarse. Pero si es por un bien mayor, que es la salud de todos nosotros, yo creo que bien vale la pena. Y también quiero decirles que para mí ha sido un placer trabajar con ustedes en este ramo y que bueno, nos vamos a seguir viendo en otro taller pedagógico que tiene que ver con lo rural. Ahí nos vamos a seguir viendo. Así es que desearles que terminemos este curso, que manden los trabajitos a tiempo para yo ir evaluando y, y vamos a ir, ¿cómo se llama?, avanzando de a poco y con el mismo ánimo que lo hemos hecho durante todo el año a pesar de la pandemia. Así que chicos, a cuidarse. Bueno, mañana nos vemos nosotros en el curso de lectura y escritura inicial, que vamos a hacer a las 9 de la mañana. Así que ahí ya nos despediremos definitivamente del semestre y vamos a ir viendo, vamos ¿cómo se llama?, a ir cerrando el semestre y ya hemos llegado a esta etapa con esfuerzo de ustedes y nosotros, pero lo hemos hecho. Así que los quiero felicitar por eso también, que a pesar de todo, estamos cerrando un semestre. Así que chicos, que estén muy bien. Mañana, si Dios quiere, nos vemos de nuevo a las 9. Que estén muy bien. Muchas gracias, Cuídense. profe. Que tenga un resto buen día. Gracias. Hasta luego, Chao, profesora, muchas gracias. Que esté bien. Igual ustedes. Chao, profesora, que esté bien. Igual.